Ojalá y los pueda servir bien hoy. Estamos en el capítulo 9 de la el primer libro, libro de Samuel. El primer de Samuel, capítulo 9. Esa es la tarea. ¿No se aprendieron? ¿Están prendidos? Capítulo 9, a ver, ¿dónde está? Este capítulo, ese capítulo está, ¿cómo le dijera para no decir que me sacó de onda? Es un capítulo extraño porque parece como que está apuntando a hacer algo, pero luego no llega a hacerlo. Sí, está, desde que empieza el capítulo 9, a ver, déjame ver si ya llegué. Sí, empieza a hablar de este nuevo rey que ya Dios tiene planeado que sea. Sí, pero luego es nomás como una preparación. Este capítulo 9, me gusta eso, que sea una preparación y que no llegue al punto principal, sí, que no llegue a decirle que él va a ser el rey, porque Dios así es. Me gustaría que lo tomáramos en consideración. Dios quiere que, una vez escuché, era un pastor, más que fue Pastor Fausto, que dijo que Dios era así, que Dios permitía que no supiéramos todo así de repente, porque Él quería que cuando llegáramos a conocerlo, era como que ya tengo que saberlo, ya está mi corazón cocinado, no me queda de otra, esto es lo que tenía que saber. Sí, yo creo que esto es lo que es. Si Dios no nos dice, digamos, no llega y le dice a Saúl que él va a ser el rey, porque tiene que pasar todo esto, tiene que haber una historia, tiene que haber, sí, porque nosotros digamos que ya sabemos lo que va a pasar, porque Dios le va a decir a él que él va a ser el rey, a Saúl, pero no se lo dice. Entonces todo esto que hay en preparación, me gustaría que le pusiéramos atención, porque son como pasitos y cada pasito tiene que llegarnos a nosotros y darnos este consejo, decir que así tiene que ser antes de llegar a ser, antes de llegar a tener el todo de lo que Dios nos va a dar a nosotros. Y vamos a ir viendo los pasos que sigue la Biblia en cuanto a este anuncio que Dios le va a hacer a Samuel, a Saúl a través de Samuel. Voy a quitar el resumen así de en medio de lo que fue el capítulo 8, así en 3 renglones. Dice, porque Samuel ha envejecido, por esa razón, pone a sus hijos a ayudarle a juzgar y los puso pues en Berseba. Pero ellos no eran como Samuel, sino que eran ambiciosos. Esto es, los hijos de Samuel eran ambiciosos. Dice que lo que se nos dice de ellos es que recibían sobornos. Entonces obviamente que eran malos jueces, porque le daban el gane al más rico, al que tenía más dinero. Entonces el que les ofrecía más dinero es el que ganaba siempre. Obviamente eran unos pésimos jueces. Por eso Israel, digamos que esa fue la excusa que Israel usó, que el pueblo de Israel usó para pedirle a Samuel un rey. Y fueron específicos porque dijeron, queremos un rey como el mundo tiene, como todas las demás naciones tienen. Samuel, obviamente que herido, no les contestó nada, pero fue y oró, le pidió a Dios dirección. Samuel estaba dolido, obviamente le estaban echando la culpa a él porque sus hijos eran así de malos. Entonces Samuel iba bien culpable, digamos que se sentía él que él había tenido la culpa de que el pueblo estuviera enojado ahora primeramente con Samuel. Él dice, me echaron la culpa a mí porque mis hijos son malos y ahora quieren un rey. Entonces va con Dios y Dios le dice, Samuel, no es tu culpa, no están enojados contigo, no te están rechazando a ti ni a tus hijos. Digamos que Dios va a tratar con sus hijos de la manera que es correcta, sí, pero Samuel no tiene nada que ver con eso. Entonces Dios le dice, tú no te preocupes, Samuel, es conmigo el problema. No me quieren a mí, no quieren que yo reine sobre ellos, pues siempre han sido malagradecidos desde que los saqué de Egipto. Dales un rey como quieren, pero avíseles cómo será. El que les vaya a dar un rey, se más interesante, es uno de los pasitos que vamos a estar viendo aquí, pero déjase lo digo así adelantado. Dios de todos modos les va a conceder el deseo de su corazón. Digamos, ellos quieren un rey, pero este es un pueblo defectuoso. Tristemente van a tener un rey defectuoso. Sí, yo creo que tenemos que ponernos las pilas cuando le pidamos a Dios cosas y que esas cosas no estén de acuerdo a su voluntad. Dios es capaz que nos las puede conceder y va a ser contra nosotros. Si necesitamos estar alineados, ahorita voy a poner acá cómo nos podemos alinear a la voluntad de Dios. Sí, ¿qué es la forma de pedirle a Dios? Jesús nos dijo, todo lo que me piden en mi nombre. Sí, y no es una fórmula, quiere decir de acuerdo a Él.
en su poder, en su voluntad, alineados a Él. Ese es pedirle a Dios en el nombre de Jesús. Y eso es bien importante porque cuando le pedimos a Dios en nuestro nombre, sí, esto es lo que pasa. Somos un pueblo defectuoso y Dios nos va a conceder ese deseo defectuoso que estamos pidiéndole. En la introducción al capítulo 9, digamos que ahora sí nos vamos a enfocar en lo que está pasando acá. Dice Cis, que era el padre de Saúl. Cis era, no sé si usted se acuerde, lo leí esto, decía el significado del nombre de Cis, porque se me hizo como que Cis nada más, una S, perdón, una C-I-S, pero es Ish, es que dice Ish y era, no sé si se acuerda cuando Dios hizo a Adán y Eva, y Adán era Ish, era un hombre, y la mujer era Isha. ¿Sí? Entonces, este era el nombre de Cis, era el hombre, ¿sí? Este era lo que era su nombre. Bueno, y este Cis, padre de Saúl, era un hombre de familia, de la familia de Benjamín. Envió a Saúl, a su hijo, a buscar unas asnas. Dice aquí que era un hombre rico, un hombre poderoso. Aún era de la tribu más pequeña, casi desaparecía en un tiempo en el libro de Jueces. Pero aquí se dice que Cis era un hombre que tenía poder, que tenía, digamos, que tenía riqueza y tenía su hijo. Él tenía unas asnas. Acuérdense que las asnas anunciaba que él era rico. Si los burros en aquel tiempo no eran como los burros ahora, digamos, no significan lo mismo. Un burrito era, aquí en este tiempo es alguien que está pobre, que no tiene para un caballo. En aquel tiempo no. Un burro anunciaba que no tenías que ir a la guerra, que eras una persona que tenías la capacidad de andar en un burro, si era como andar en un carro del año, digamos. Sí, entonces Cis tenía unas mulas, unas burras que le daba burros, entonces él estaba más o menos acomodado financieramente. Se le habían perdido unas porque las mandaban al cerro a comer y ahora manda a su hijo que las traiga. Pero Saúl, que era el hijo pues de Cis, cansado de buscar, anduvo por todos lados y pasaron por el lugar en donde estaba Samuel, donde vivía él, que era en Ramá, y su criado le dijo, vamos con él, porque ahí hay un profeta, vamos a decirle que nos diga dónde están las burras. Y Dios, un día antes, eso se me hace súper interesante, yo creo que ahí vamos a hablar lo más en el capítulo 9, porque todo esto es de que Cis era un benjamita, se le perdieron las burras y todo esto, ya tenía días buscándolas, pero un día antes de que Saúl llegara a Ramá, un día antes, Dios le dijo a Samuel que iba a venir una persona de la tribu de Benjamín y cómo se iba a ver, y le explicó bien quién iba a venir. Sí, digamos que Samuel ya lo conocía y luego entonces Saúl llega. Sí, y se me hace interesante porque, cuando Dios dice algo, es porque Él ya sabe. Dios ve el futuro como si fuera el pasado. Sí, y nos lo prueba cada vez que vemos en las Escrituras una y otra vez. Y es interesante y es bueno saberlo nosotros, porque entonces, hermanos de mi corazón, no, si tú crees esto, si no hay una forma de no confiar en Dios, pues Él ya vio tu vida entera. Él ya sabe dónde vas a quedar o cuántos hijos vas a tener o si te vas a morir mañana. Él sabe todo. Entonces es mucho mejor confiar en Él. ¿Sí? Estar bien con Él, ser amigo de Él, porque si Él tiene este conocimiento y tiene el poder de la vida y de la muerte, pues entonces nos conviene estar con Él, nos conviene confiar en Él, depender de Él 100%. Sí, en este caso, en una cosa tan chica, nos hace saber un poder tan grande. Él sabe el futuro, Él sabe lo que te va a pasar, Él planea el futuro, Él sabe lo que va a suceder porque tiene un plan con nosotros. Sí, seguramente Dios planeó todo eso desde que se perdieron las burras, que este sí se iba a mandar a su hijo, todo esto, sí, y con lujo de detalles se lo platica a Samuel y en eso pues llega Saúl. Dice, Dios ya había avisado a Samuel y este le preparó comida y le dirá cuál es la voluntad de Dios. Esto es a Saúl, que sería el nuevo rey. Dios le dijo, este va a venir y este es el que va a ser el rey de Israel. Se me hace curioso también esto, porque ese es otro de los grandes puntos que vamos a ir llegando allá, que Samuel estaba, póngase en este cuadro, vean, Samuel estaba enojado porque dijeron, tus hijos son unos locos, no son como tú ya estás viejito, ya no te queremos que realmente venga a juzgarnos un rey. Queremos que un rey tome control de nuestras vidas y que no sea Dios. Queremos un rey humano como tienen todos los demás pueblos.
Samuel, digamos que se empieza a chillar, va con Dios, le dice lo que está pasando, se culpa a él, Dios le dice, no te preocupes Samuel, no es contra ti, es contra mí. Y luego le dice, y aquí te viene este rey. Y luego Samuel, y esto me llegó a mí porque Samuel no tiene ni siquiera una mala cara para Saúl. Saúl no sabe nada de lo que está pasando. Sí, pero Samuel tiene una paz increíble porque Dios le dijo que este iba a ser el rey de Israel. Sí, digamos que era contra él y contra Dios lo que estaba pasando allá. Y Samuel no tiene ningún problema. Tiene tanta humildad, hermanos de mi corazón, los grandes hombres de la Biblia, como fue Abraham, digamos, cuando Dios le dijo que fuera a ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac, que de todos modos iba a hacerlo. Si duró 3 días caminando pensando que iba a matar a su hijo, y al último ya casi lo iba a matar de veras, sí, y él estaba confiando que, dice la Biblia, que Abraham confiaba que si Dios le había prometido hijos de descendencia de no sé, dijo a Abraham, yo no sé cómo la va a hacer Dios, pero va a sacar descendencia de que yo mate. Sí, lo que pasa es de que estas personas que no habían leído la Biblia confiaban en Dios. Tenemos un gran problema nosotros y un gran reto que estamos leyendo la Biblia. Ellos no tenían la Biblia, nosotros sí la tenemos. Y mi pregunta ahora es, ¿de veras confiamos en Dios o no confiamos? Porque cada vez que vamos a caer en pecado, cada vez que algo nos conviene, cada vez que mentimos para defendernos, no estamos confiando en Dios. Estamos pensando, no, es que si no digo esta mentira, me van a correr. Si no digo esta mentira, me van a divorciar. Sí, porque no estamos dándole a Dios la responsabilidad que tiene con nosotros. ¿Se entiende eso? Él dice, no te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Es más grande el que está en ti que el que está en el mundo. Voy a estar contigo cada día hasta el fin del mundo. Y nosotros tratamos a Dios como allá, como a distancia. No confiamos en Él como debiéramos, como estos lo hacen. Dios maravilloso, ayúdanos a entender esto, Señor. Ayúdanos para que para que realmente nuestro corazón sí se cocine durante este estudio. Ayúdanos, Señor, para estar preparados como tú quieres que estemos. Ayúdanos a ser las personas que tú quieres que seamos para vivir en la vida que nos has dado, con nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, cuando vamos manejando, Señor. Ayúdanos para que las reacciones normales que salgan, las hagamos de acuerdo a tu plan. Ayúdanos a crecer en tu voluntad, en el poder de tu Espíritu que está en nosotros. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Entonces, voy a leerles del 1 al 2 y luego de ahí nos vamos así bien rapidín. Dice en el capítulo 9, versículo 1 y 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, y al decir valeroso es que era un hombre que tenía, valeroso quiere decir que era rico, eso era lo que era. Dice, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, así al final de cuentas eran pues benjamitas. Dice en el 2, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Sí, me gusta que diga 2 veces hermoso, porque realmente era un galán. Más o menos así como yo pensaría que debían de estar este muchacho. No se crean, como ustedes. No, pero era un galanazo, sí, estaba altísimo, dice que estaba 2 veces hermoso, un hombre hermoso. Ahí va. Dice, no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Estaba grandísimo este hombre. Ahí va. Terminamos la primera sección del libro. Esto es, la primera sección del libro hablaba de Samuel. Ahora vamos a hablar de Saúl en esa segunda sección. Capítulo 15, vamos a hablar de Saúl. No es fácil de leer este Saúl. Si lo lees y investigas su persona, que él, el carácter que él tenía y cómo él era, no era tan fácil de leer, de decir, oh, Saúl era de esta forma, porque era tramposo, digamos. A veces parecía como que estaba serio y estaba enojado, a veces estaba riendo y estaba triste. Ahí te va. Saúl era no fácil de leer, porque parece que su andar parece claro, pero de repente, en un momento, actúa con gran oscuridad. Si se acuerdan ustedes cuando quería
matar a David, que estaba sentado en la mesa, que agarraba la flecha y la aventaba ahí. Si no sabíamos, nadie sabía cómo iba a actuar este grandulón, ¿sí? Entonces no era fácil pues de discernir de su carácter. Como así también el profeta Balaam, ¿se acuerdan? Era el profeta, no sabíamos si era de veras un profeta de Dios o no. Al último entregó Israel al rey Balac, sí, haciendo una trampa aún al rey, sí, y a Israel. Pues, gente que está confuso en su ser. Otro que era así era Judas. Aunque para nosotros es súper claro como Judas sabemos, pero si ustedes recuerdan, por 3 años y medio estuvo junto con los 12 apóstoles. Y era uno de ellos, y también andaba junto con ellos cuando sacaban demonios y cuando curaban enfermos. Cuando Jesús le lavó los pies, también lavó a Juditas. Sí, entonces esas personas andaban entre todos los demás como si fueran personas buenas, como si no pasara nada. Eran tan listos en su forma de ser, sí, que se parecían a todos los demás. Así Saúl. Dice aquí que Saúl tenía el porte del rey. Sí, lo que la gente estaba buscando. Un hombre bien parecido, de gran estatura, era exactamente lo que el pueblo buscaba. No era un hombre, o sea, no era un rey de acuerdo a Dios, era un rey de acuerdo al mundo, exactamente como ellos lo pidieron. La forma de conocer a Saúl es una ilustración de, digamos, podemos decir, alguien que aparenta sería Saúl. ¿Sí? ¿Cómo ilustrar la apariencia, sí, la hipocresía? Bueno, así, como Saúl se miraba. Se ve muy bien por fuera y se acepta. Pero como Jesús le dijo a los fariseos, las palabras tan feas, cuando en Mateo 23:27 dice: "Otros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados". Esto es, aquí dice, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¿Te imaginas? Peligroso escoger líderes que se ven bien y hablan bien, pero su interior, que de repente a la gente no le interesa, es oscuro. Saúl nada tenía de espiritual. Sí, Saúl nunca se le vio, digamos que entre todo esto, nadie le está preguntando si él cree en Dios, si él conoce las escrituras, si él sabe la ley de Moisés. Sí, nada de esto es lo que es importante para que el pueblo lo escoja como rey. Sí, el pueblo, cuando Samuel se los presente, ellos van a quedar anonadados. Oh, gloria a Dios, este es el rey que queríamos. Pero nunca a nadie le interesa saber qué realmente tiene en su corazón Saúl. Sí, porque no es lo importante. Ellos querían un rey que se viera como rey. Sí, con ese porte, con ese carácter, con esa firmeza. Sí, pero a nadie le importaba qué tenía adentro. Sí, como mucha gente dice, que es probable que el apóstol Pablo, quien era un señorón y que primeramente Dios nos va a recibir en el cielo, pero dicen que era feo. Dicen que era narizón, yo no sé cómo, unos ojos feos, saltones, no sé, ¿verdad? Pero era el apóstol Pablo y tenía un corazón, sabemos, lo conocemos más por quién era en su carácter que su físico, obviamente. Sí, pero entonces el mundo no anda buscando qué está en el corazón de la gente, el mundo anda buscando cómo se ve la gente, sí, para aceptarlos. Dice en el versículo del 3 al 10, nos damos, ¿ok? Dice desde el 3 así: "Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: Toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Entonces anduvieron por todos lados". En el 5. "Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: Ven, volvámonos, porque quizá mi padre abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros". Un buen pensamiento de Saúl. Dice en el 6:
Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios. Eso el criado le dijo eso, que es hombre insigne. Que lo que este criado estaba diciendo es: aquí hay un varón de Dios que todo el mundo lo reconoce. Si es notable este varón, obviamente que era Samuel. Todo lo que él dice acontece sin falla. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora pues, vamos ahora. Pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente, dice en el versículo 9, en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijimos que hasta el 10. Dice en el 10, dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Vamos a ver qué puse acá. Cis, un hombre rico, padre de, envía a su hijo a buscar sus asnas. Salido de buscar, dice: regresemos pues por nosotros que por las burritas. Pero el criado dijo: está cerca Ramá y ahí vive un vidente. Juntaron algo de dinero que ofrecerle, porque se le consideraba, porque era dinero, porque se le consideraba un obrero de Dios, un siervo de Dios. Entonces la idea era de que todo el mundo que iba a buscar algo de Dios llevaban una ofrenda al que iba al siervo de Dios, le mostraban su amor por su servicio al pueblo, y ahora por respeto al siervo de Dios se le daba una ofrenda de amor. Aquí hay algo que debemos notar: es muy común ir a buscar a alguien que te diga cómo prosperar, ¿verdad que sí? Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquillo que iban a que le leyeran las manos. No sé si usted algún día oyó eso, pero las señoras amigas de mi mamá, y pues quedamos con fulanita que lee la mano, ¿verdad? Y que lee las cartas. Y ahí iban todos, y lo que querían saber era que si su esposo estaba poniendo los cuernos con alguien, ¿verdad? O que si le iban a dar un aumento de sueldo. O sea, querían ir a oír al vidente, pero nunca querían oír, digamos, de la salvación. Si no es lo que estaban buscando. No estaban buscando un vidente para que te dijera: acá está Jesús, este es el camino que hay que seguir, te tienes que portar bien. No era eso. Andaban buscando pagarle a alguien para que te dijera el futuro, para que te dijera qué tienes que hacer para llegar a ser millonario. ¿Qué tengo que hacer para perder estos 100 kilos que tengo de más? Pero que me diga el vidente, ¿no? Le pago lo que sea. Cómo prosperar, o que te aconseje cuando has tenido pérdidas financieras, que te aconseje. A cada uno de esos, cada uno de ellos tiene un precio por su consulta. Nadie busca a alguien que provee para la restauración de su alma. Indica tus responsabilidades ahora en el nuevo camino de restauración de tu alma. La gente normalmente no anda buscando eso. No tienen la mentalidad de ir y darle un dinero al que te va a decir: acá está Cristo. Si no es ese el plan. El plan es ir con alguien para que te diga cómo prosperar, cómo ser sano, en lo físico, en las cosas financieras. Esa es la idea que hay hoy, y esa es la idea que siempre ha habido en el ser humano. El mundo está mucho más interesado en conocer su suerte que su deber. Es por eso que los que predican la prosperidad, tristemente, y sanaciones milagrosas, tienen muchos más seguidores que los que se limitan a la simple verdad. Triste y angustiosamente, hermanos de mi corazón, en una iglesia en donde se predica la Biblia versículo a versículo, nomás la verdad, sin exagerarle, la mera verdad, que gloria a Dios, hoy habemos muchos, bendito sea el Señor, que vinieron a oír la verdad. Sí, pero normalmente la gente va a un lugar en donde esté aquella fiesta y aquel gozo, y aquí hay una sanación, y acá está otra, y yo profetizo que te vas a ser rico y tú millonario, y tú te vas a salir pelo. Sí,
La gente quiere oír cosas que te benefician, que son algo que tú andas buscando. Sí, pero cuando te dicen a ti, cuando llegas llegas a la iglesia, y luego lo que pasa es de que tienen que dejar de pecar, cabezones, entonces ya no quieren ir a esa iglesia. Sí, ya no quieren, no es tan popular eso, no era popular en aquel tiempo y no es popular hoy tampoco. Sí, el ser humano quiere oír otras cosas, eso es lo que le interesa. Puse acá, dijo, Jesús enseña en dónde tenemos que tener esta emoción. ¿Qué es? Dice Cristo, tienen que poner atención en esto. ¿Qué es lo que al hombre debe emocionar? ¿Qué es lo que te tiene que llenar de gozo? Sí, ¿qué es y qué no es? En Lucas 10:20, sí, Jesús había mandado a sus discípulos de dos en dos a predicar el evangelio, y ellos venían con un gozo tremendo, venían diciendo unos a otros y iban con Jesús: oh Señor, no sabe lo que hemos visto, hemos sanado enfermos, hemos sanado demonios, hemos profetizado, no, Jesús, nomás nos hubiera visto cómo andábamos. Y Jesús les dice así en el versículo: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Sí, no en lo que Dios hace. Ya se sabe que Dios es poderoso por sobre todo. Regocíjate que tú eres de Él. Ese es el gran premio. Sí, que tú eres del que puede. De que tú le... Porque ¿qué te ganas? Muchas veces yo seguramente usted ha pensado, y, ¿qué nos ganamos, digamos, con estar anonadados con las grandes mansiones de los ricos y con sus grandes carros, sus joyas? ¿Qué te ganas con ver todo eso? Si no es tuyo, no es nada, eso no está inalcanzable para ti. ¿Por qué mejor no valoras tu Datsun? ¿Sí? ¿Por qué no valoras tus zapatos negros y los pintas, y tu camisa y tu esposo y tu esposa y tus hijos? Sí, que ahí están y que sí son tuyos, que sí puedes disponer de ellos. Estás soñando cosas que no tienes, cosas que no importan. Hermanos de mi corazón, yo creo, digo esto, cuando Jesús nos dice a nosotros que, que nos salvó, y que porque nos salvó ahora le pertenecemos, y que porque le pertenecemos Él es nuestro, que veamos lo que Él hace con nosotros. ¿Sí? No nos debe de quitar de ser de Dios para ahora ser yo el que hace milagros, ser yo el sanador. Cuando una persona busca al que ora y que oye a Dios, digamos, esta es la persona que ora y que Dios oye. ¿Sí? Yo creo que estás pensando que a ti no te oye, ¿sí? Que estás pensando que este es el que tiene el poder, que este es el que hay que tentarle la ropa para que te sane, ¿sí? Y estás cambiando al Dios de la Biblia, quien murió por ti, te ama y está deseoso de que tú voltees a verlo y le pidas un favor y le digas: Señor, no puedo más, me están cobrando la renta, me van a correr, dame trabajo o algo. Sí, pero no le pidas a otro. ¿Por qué? ¿Para qué? Si Dios está allí, Dios es todopoderoso, no tenemos que asombrarnos por lo que Él hace. Eso es maravilloso, gloria a Dios. Tenemos que asombrarnos. Jesús dijo: regocígate porque eres mío, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, porque vas al cielo de seguro a vivir vida eterna en plenitud de gozo. Eso es lo que dice la Biblia. Regocíjate más en ser suyo que en lo que Dios hace. ¿Sí? No es que lo que Dios haga no importe, pero si vas a valorar más lo que Él hace, ¿sí? que a Dios, ¿sí? entonces le vas a gerrar. Estás caminando gerrado. Estos escogieron ir con el vidente, escogieron ir a ver qué Dios les decía. Dice del 11 al 14, así. Y aconteció, no estoy en el 10, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, si voy a dar, cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas, que es unas mujeres, que salían por agua. ¿Está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndoles dijeron: sí, date prisa, pues porque hoy ha venido, date prisa pues, porque hoy ha venido a la ciudad hoy un sacrificio en lugar alto. Algo así bien cortito aquí.
como que este no era un sacrificio normal del mes, sino que un día antes algo había sucedido, ¿sí? Y es que Dios le había hablado a Samuel, lo estaba esperando. Sí, y iban a hacer un sacrificio y luego le iba a invitar del sacrificio al nuevo rey. Sí, y eso es lo que hizo. Es importante que notemos esos detallitos porque estas muchachas dicen, hay un sacrificio en el lugar alto que acaba de comenzar, no sabíamos de él. Sí, y ahí viene Samuel a ir al lugar alto, tal vez lo encuentren en el camino. Ellas no sabían nada, tal vez ellas se arrimaron con él porque se miraba guapote, ¿verdad? A lo mejor fueron más a ver si agarraban viada con el galán, ¿verdad? Pero Dios tenía un plan grandísimo y estas mujeres le dijeron que tenía que encontrar a Samuel. Si cómo está Dios planeando todo esto para que se encuentre Saúl con Samuel, porque ya le había dicho a Samuel lo que iba a hacer. Dice en el 13, cuando entréis, todavía están diciendo las muchachas, cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Vamos a ver qué puse acá. Que tal vez no se desagradaban de hablar con este galanazo, pero a la verdad no era tanta casualidad que Saúl llegara en ese mismo día. Sí, seguramente, y a lo que estamos viendo acá, obviamente ya Dios le había hablado a Samuel, entonces era un plan que simplemente estaba yendo, sí, estaba sucediendo el plan que Dios ya había trazado. Y nosotros estamos observándolo desde arriba, viendo cómo es que Dios había puesto a estas mujeres, que había puesto a las burras, había puesto al siervo que tenía la idea de quién era Samuel. Si todo esto era un plan que Dios tenía, y nosotros estamos viéndolo cómo va sucediendo. Cuando Saúl llegaría ese mismo día, cuando Samuel subiría a hacer un sacrificio al lugar alto, aún dice aquí que Dios le había hablado al oído un día antes para decirle que conocería a Saúl, que sería pues el próximo rey de Israel. Es para mí siempre grato ver en la Biblia cómo Dios tiene todo planeado en la vida del creyente. Sí, yo creo que Dios tiene planeado todo en la vida de todos los demás, aunque no crean. Sí, pero a ellos no les importa. Ahora, que a nosotros tampoco nos importará. Sí, el saber que Dios tiene un plan glorioso para tu vida. Sí, que no todo, voy a poner esa más que esto lo puse acá, no todo tiene que ver con un evento increíble, pero todo tiene que ver con que tú andes en la voluntad de Dios. Todo el tiempo, todo el tiempo. Dice, no todo anuncia grandes o importantes eventos. Sí, todo me guía en su plan diario para mi vida. El título del estudio era, pues, el plan perfecto de Dios en ti. Si tú crees en Dios, si tú confías en Dios, todo, todo lo que te suceda, lo bueno y lo malo, es de Dios. Es un plan que Él tiene. Si tú confías en Él, aún lo malo vas a entender que no era tan malo, que tenías que aprender, que tenía que suceder para encontrarte con lo que seguía. Voy a decirlo, todo me guía en su plan diario para mi vida. Lo que entiendo y lo que no que considero malo y lo que considero bueno, todo me guía para bien. Eso dice la Biblia. Si andamos en su voluntad, a veces la entendemos, a veces no la entendemos, a veces que es algo malo, a veces creemos que es algo muy bueno, sí, pero todavía el creyente debe saber que anda en el plan glorioso de su Señor. Dice la Biblia en Romanos 8:28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, eso sería las personas que confían pues en Él, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando dice todas las cosas, incluye las buenas y las malas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, y esto habla simplemente de los salvos, los que han sido llamados con el propósito de que estén con Él para siempre. Sí, como ya dije, Dios tiene un plan seguramente para todos, también para los incrédulos, pero a ellos no les importa. Ahora, yo creo que a nosotros, a los que de acuerdo a su propósito hemos sido llamados, sí nos tiene que importar.
Y tenemos que estar conscientes de que eso está pasando porque Él tiene un plan. Y tenemos que preguntarle, no por qué, Señor, pero para qué. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que voltear? Dime para dónde, Señor, y yo voy. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Estar creciendo en el vivir que Dios te da, en las áreas, en las situaciones que Dios te da para que tengas. Dios habla a Samuel. Hay un versículo que me acabo de acordar ahorita, es en 1 Corintios 10:13, donde dice que Dios nunca te va a dar un problema más grande que el que puedas soportar. Esto es, nunca te va a poner en una situación en donde mueras, sino que Dios, aún sea el problema, sea una prueba, sea lo que sea, si todavía ahí junto con esa prueba te va a dar el escape, te va a dar la forma de escapar de ese problema, porque Dios no te quiere matar, quiere que aprendas. ¿Sí? Dios, a quien ama, disciplina. Hay veces que nos pasan cosas terribles, ¿sí? Y todavía son cosas que uno tiene que saber que te está guiando, que te está llevando. Sí, yo sé que esto va a doler tantito a alguien, ¿verdad? Pero mi hermanito Martín, sí, él ya pasó, ya está con el Señor, pero un día cuando él estaba ya muy malo, él dijo, seguramente esto tengo que pasar para ver al Señor antes que ustedes. Oh, seguramente sí. Seguramente sí, y ya está viendo al Señor. Cuando nosotros no nos quejamos, que nos vamos a quejar de todos modos, pero cuando entendamos, aunque sea en la queja, que es el plan de Dios, sí, que esto es lo que Dios está llevando a cabo por un plan que Él tiene, ¿cómo vamos a estar en contra de la voluntad de Dios? Tenemos que saber que eso es bueno, pues, aunque no lo entendamos, aunque nos duela, todavía tenemos que saber que este es el plan de tu Señor y que así debe de ser, y que así debe de ser. Y después, seguir adelante en paz, sabiendo que ese es el plan de Dios que Él tiene y que tú eres suyo y que el resultado es maravilloso. Que el resultado siempre es bueno porque Dios siempre es bueno. Él no falla, Él no miente, Él no se arrepiente, Él siempre está allí, Él siempre es y siempre es fiel, no como nosotros. Dios habla a Samuel, pero Saúl no tiene fe. Ahí te va. Puse vamos a continuar aquí, pero Dios le habla, dice que le habló al oído a Samuel, le hizo saber a Samuel que ahí venía Saúl. Saúl no tenía fe. Saúl no le habló, le mandó unas burras para llevarlo a Samuel. ¿Te fijas? Qué curioso, es Dios, qué interesante es eso. Nosotros hay que oír a Dios, ¿verdad? Hay que oír, hay que ser guiados por Dios. Y si ponemos atención a las Santas Escrituras, vamos a descubrir el camino que Él quiere, ¿sí? Porque de todos modos se va a hacer su voluntad. De todos modos. Entonces, seamos guiados por Él o seamos guiados por el modo que Él quiere que seamos guiados, de todos modos va a llegar a ser el plan que Él tiene. A Samuel le habló, a Samuel le habló, a Saúl lo guió por unas burritas. Del 15 al 17, en los versículos chiquitos, dice así. Dice, un día que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y en el 17, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Ahí es en donde Samuel dice, pero este es el que va a tomar tu lugar y me quitó a mí de ser el juez. Para nada. Samuel, con toda humildad y con toda obediencia, tiene gozo, lo lleva, le habla a los principales del comer con él y la mejor opción del sacrificio. Sí, porque Samuel simplemente sabe que él no está en control y que si él tiene porque Dios se la dio, y si ahora se la va a dar a Saúl, como ya sabe qué va a pasar, él lo recibe como su rey, ¿sí? Y lo que Saúl no sabe nada, ni tiene fe ni nada, pero Samuel sí lo sabe. Sí, yo creo, hermanos, que el que sabe tiene más responsabilidad que el que no sabe. Y si nosotros sabemos cosas que los demás no saben y pensamos que, ni sabía que tengo que ser bueno, aquí digamos que una persona puede decir, aquí ni me conocen, aquí sí voy a echar malas palabras. Y los demás van a tomarte como el mundo. Sí, pero tú sí sabes. Sí, y ahí hay un gran problema. Pues si a caigo de esto, deciden pues ir a pedir ayuda al profeta. Dice aquí que
Un día antes de esto, Dios le reveló al oído a Samuel que uno de la casa de Benjamín vendría a él, y este es quien Dios había elegido para ser el capitán y rey de Israel. Y Samuel lo vio como Dios le dijo. Sí, Dios le avisó y luego lo vio y lo dijo, este es. Notemos que Dios dice que escuchó el clamor de ellos y les dio un rey defectuoso, a un pueblo defectuoso, como ya lo había dicho antes. Para nosotros es importante. Yo digo, hermanos, que primero tenemos que confiar en Dios. Si Dios dice así va a ser, tenemos que olvidarnos de cómo pensamos nosotros que debe de ser. Tenemos que simplemente ser dóciles al plan que Dios está revelándonos. Sí, porque yo le voy a decir, piense esto. ¿Cómo podemos asegurar qué es lo que Dios va a hacer mañana? Casi sí sabe lo que Dios hizo ayer con usted, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que saber que andamos en la voluntad de Dios. Tenemos que decir, ok, Dios hizo esto conmigo ayer, porque está conmigo, está haciendo esto conmigo. Y las cosas que se van viendo, que van sucediendo, ¿qué cree? Esa es la voluntad de Dios. O solamente que usted ande de rebelde y ande haciendo en pecados, también va a saber que usted es el rebelde, pero que Dios tiene un plan. Entonces yo creo que para andar en la voluntad de Dios se ocupa saber que andamos en la voluntad de Dios. ¿Sí? Disfrutar de eso, caminar conscientes de que ese es el plan de Dios y yo ando en ese plan. Porque si anda en el plan de Dios, si usted anda en la voluntad de Dios, es mucho más fácil pasar los problemas. Es mucho más fácil llegar a los topes a donde no le gusta, pero decir, no, pues es que este es el plan que Dios tiene. ¿Sí? Y luego lo sobrepasas y luego lo superas. Deciden pues ir a ver al profeta. Dice aquí que un día antes ya le había revelado, déjame ver Dios le reveló al oído a Samuel que uno de la casa de Benjamín vendría a él, y este es quien Dios eligió para ser capitán y rey de Israel. Samuel lo vio. Samuel vio a Saúl como Dios había dicho. Notemos que Dios dijo que había oído al pueblo y luego les dio este rey. Si Dios, no podemos poner a Dios en el nivel como nosotros y decir, a Dios no le gusta Saúl, pero de todos modos lo va a poner. No podemos poner a Dios de esa forma. Dios genuinamente, porque escuchó al pueblo que querían un rey, se los va a dar. Sí, ya sabemos que lo rechazaron y todo esto, sí, pero Dios no está actuando, digamos, hipócritamente con ellos. Aquí dice, oí su voz, me dolió oírlos sufrir y les di un rey como pidieron. Por eso es importante saber que Dios no está jugando con nosotros. Si nosotros no le pedimos, si no le sabemos pedir a Dios de acuerdo a su voluntad, como ya dije, Él tiene misericordia de nosotros y nos puede conceder algo que no nos convenga, pues. Entonces tenemos que ser más listos que eso y pedirle de acuerdo a su plan, porque eso es lo que nos conviene. Y puse eso acá. Para nosotros es importante que cuando pidamos a Dios, siempre lo hagamos en el nombre de Jesús. No sea que pidamos algo que realmente sea contra nosotros. Pues cuando tú le pides en el nombre de Jesús, esto no es una fórmula que la gente últimamente usa. Sí, la usa para todo. En el nombre de Jesús. Y para sacar demonios especialmente. Yo te lo ordeno en el nombre de Jesús. Cuando sabes que el nombre de Jesús es la autoridad de Dios, es la voluntad de Dios, es el nombre que va enfrente, eso es lo que identifica a Dios. Sí, es ¿cómo se le llama esto? Es su insignia. Sí, ahora tiene el peso de que Él es Dios. Sí, por eso es que no podemos usar el nombre de Él en vano, porque representa a Dios, pues. Entonces, una vez que tú dices en el nombre de Jesús, es en la plena voluntad de Dios y en su voluntad. Entonces, cuando tú le pides a Él en el nombre de Jesús, es como que te avalas en su nombre. Si ya no hay forma de que le cierres, porque estás hablando en el poder y la voluntad de Él. Entonces, de esa forma, en ese poder, tú vas tranquilo, sabiendo que no vas en tu poder, pero que vas en el poder de Él. Para su gloria, alineado a su voluntad. Dios les concederá rey, aunque bien sabemos que Dios sabe que no es lo mejor para ellos, pero su desobediencia y rebeldía es la causa de que Dios les conceda el deseo de su corazón soberbio. Del 18 al 24, ¿estamos de acuerdo ahí con Dios? Más nos vale, ¿verdad? Del 18 al 24 dice, acercándose pues Saúl a Samuel, el muchacho a Samuel, en medio de la puerta le dijo,
te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Yo no lo conocía. Samuel ya lo conocía a él. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Y había preparado esa comida para él. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Dice en el 20. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días. Oh, perdón. Otra vez. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días. Pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Porque se han hallado. Ya no hay ningún problema con eso. Saúl, tú tranquilo. Dice, mas todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Esto es, no te preocupes por las burritas, Saúl. Todo lo que cualquier gente anhele es tuyo. Sí, porque le está diciendo, le está revelando el plan que Dios tiene. Samuel ya lo conoce, Dios ya le había revelado quién él. Este es el que Dios va a ser rey en Israel. Ahora, la contestación de Saúl, muchos comentaristas dicen que fue hipócrita, honestamente, y a mí sí se me hace que es genuina. Él dice, contesta, dijo en el 21, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Sí, ni siquiera lo conocía y le dice que todo lo que todos quisieran de Israel, él lo merece. Sí, él no sabe por qué y es digamos, un comentario extraño a lo cual él responde, digamos que muy prudente. Hasta el 24, dice el 22, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres, los principales de todo Israel. Y dice el 23, y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardares aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que está reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Esto es, simplemente ya le dijo que él merecía todo lo que todo el mundo quisiera, sí, pero ahora le va a servir el lugar que ya tiene. Y me gusta mucho la actitud de Samuel, y eso es lo que me ha estado molestando en mi persona, sí, porque yo quiero ser así, hermanos, así de obediente. Si Dios dice blanco y yo lo veo rojo, el equivocado soy yo. Sí, si aquí Dios dice que este es el rey y a Samuel no se la figura que tenga de rey, no le importa nada a Samuel, y aquí no hace ninguna distinción. Si ya Dios dijo que este iba a ser el rey, lo está tratando como rey. La carne que le va a dar era lo que le correspondía al sacerdote, eso es lo que le correspondía a Samuel, y Samuel sin ningún problema se lo va a dar a él, porque tiene simple y sencillamente el 100% de conciencia de que esto fue lo que dijo Dios y que ahora este va a ser el rey, y él no tiene por qué tener ni envidia, ni duda, ni nada, simplemente que es obediente, como yo quiero. Y a comer, que le revelará su corazón. Esto le va a decir todo lo que quiera saber. La preocupación de Saúl fue quitada porque Samuel dijo, las asnas han sido halladas. Saúl entiende que Samuel habla por Dios y ahora ya sabe que él es un vidente, que es un profeta. Y cuando Samuel le dijo que todo lo que todos anhelan y codician era para él, él contestó con toda humildad. Ahora, Samuel lo trata con respeto, dándole la espaldilla derecha, la que le correspondía al profeta Samuel. Este privilegio anunciaba la posición que Dios le daría a Saúl como rey. Sí, el hecho de que lo sentó en medio de 30 principales y le dio esta comida, le hace saber a Saúl, no solamente con palabras, pero con hechos, que él tiene ya una posición que ya Dios le dio. Eso de la espaldilla en Levítico 7:32 dice,
espaldilla derecha, esta que le dio a Saúl, la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz, el que de los hijos de los sacrificios de paz y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Este es el sumo sacerdote, era el único que podía echar la sangre del sacrificio y era el único que podía tomar la espaldilla derecha del sacrificio. Y ahora se la estaban dando pues a este jovencito que no entiende nada, pero que está a punto de ser el rey de Israel. 25 al 27 y terminamos, dos versículos y acaba. Dice, y cuando hubieron perdón, y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Esto es, cuando se acabó la cena, lo llevó a su casa. El terrado era como un porche que tenían todo el mundo en aquel tiempo en el techo de su casa con él, y ahí mismo le dio una camilla. Dice en el 26, al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego ambos, él y Samuel, dice el 27, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, delante, y espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Y luego aquí sale con una musiquita, como que continuaremos la próxima semana. ¿Te fijas? Qué bonito mensaje. Se me hizo increíble que no nos digan al punto, hasta nomás hasta llegar, hasta donde ya casi le dice. Puse acá de eso. Samuel se lleva a Saúl a su casa, habló con él esa noche y lo levantó temprano para despedirlo y hablar un poco más. Seguro que Samuel le comentó a Saúl todo lo que había pasado con él. Pues Saúl no sabía nada. Y cómo ellos habían clamado a Dios por un rey para que los defendiera de los filisteos. Y ahora Samuel está a punto de hacerle saber a Saúl qué es lo que Dios ha decidido. Hermanos de mi corazón, ustedes. Quiero terminar con este pensamiento. Samuel es la máxima autoridad humana en todo Israel. Y Dios le hizo saber que este muchacho que jamás había visto sería el rey. Y yo me quiero poner en los zapatos de Samuel a ver cómo yo hubiera hecho esto. Samuel sin duda alguna se ha sometido a la palabra de Dios y también sin duda lo hace en paz, con gozo y con respeto al nuevo rey. Yo no sé cómo piense usted, a lo mejor usted sí, yo no sería tan pleno, tan genuino como Samuel está haciendo con Saúl, honestamente, porque la cosa es de que Dios le dijo, Dios le hizo saber, ese es el rey, el que te perjudica a ti me perjudica a mí. Pero ahora este es el rey que Dios escogió, punto y aparte, y Samuel está haciéndolo magníficamente, porque su nombre de Dios, sin duda. Termino con esto, conclusión final. Cuando uno de nosotros tiene un plan de vida, un carácter formado, y así nos conoce la gente, digamos que tú eres, digamos que es el maestro de la escuela, ¿sí? Y toda la gente de la escuela y te saluda en la calle, en el mercado, maestro. Todo el mundo sabe que es el maestro y te dicen maestro. Eso es lo que tú eres y el mundo te conoce por esa razón. ¿Qué haremos cuando Dios nos dice que ahora seamos de otra forma? Yo puse acá, que seamos así y así. Esto es, ¿qué tal si al maestro Dios le dice, ya no vas a ser el maestro, ahora vas a ser el basurero? Y el maestro, ¿sí?, debe de ser súper obediente y ponerse el gorrito de basurero y agarrar su escoba y irse a barrer, chiflando. Yo quiero ser así. Y no es fácil. Es súper difícil. Y Samuel lo está haciendo frente a nuestras narices. Otro también lo hizo. En este mismo momento, si hoy somos honestos, diremos, ¿cómo puede ser esto? No puedo hacerlo. Samuel no renegó como Jesús no renegó. Como Jesús no renegó. Jesús no está y llore el tiempo. ¿Por qué tengo que morir por estos? Si estos no lo merecen, para nada. Para nada, dice la Biblia en Filipenses 2, del 3 al 5, y aquí cerramos. No hagáis nada por contienda, esto es como enojado, peleando, o por vanagloria, como crecido y presumiendo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué verdad tan grande, qué difícil es
para cada uno de nosotros, humanos vanidosos, llegar a ese punto en la vida. Dios, ayúdanos. Ayúdanos a ser así. Dice acá, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En el Señor, en el Creador del universo, en el Dios que hizo todo y tiene toda autoridad por sobre todo, hubo el sentir de decir, voy a rebajarme a ser menos que mi creación. Ellos son mayores que yo voy a morir por ellos, voy a morir en su lugar. Hermanos, si ver a Samuel hacerlo es importante, ver a Jesús hacerlo por nosotros debe de ser un punto de borrón y cuenta nueva. Debe de ser el punto donde yo llego y acordarme de hoy, porque de aquí para adelante voy a cambiar. Voy a ser así, voy a buscar ser humilde. Amén. Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, para entender estas cosas tan misteriosas para el ser humano, tan misteriosas para las personas carnales que ya no queremos ser, Señor. Ayúdanos para pelear esas cosas, para no tener esta sumisión a las cosas, a las corrientes del mundo. Ayúdanos, Señor, para que no nos convirtamos en uno como el mundo es, como las demás naciones son. Ayúdanos para ser uno como tú eres, que dijiste, estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Ayúdanos, Padre glorioso, porque nuestro llamado es más alto que este mundo. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Tú dijiste, el que quiera ser el primero, tiene que hacerse el siervo de los demás. Ayúdanos porque la forma humana de entender las cosas es contraria a tu forma, a la forma divina, cuando la forma divina es mucho más importante y mucho más grande que la forma humana. Ayúdanos, Señor, para que nosotros andemos ya no por vista, pero andemos entonces por fe, confiando, dependiendo de ti, esperando de ti, esperando que nos ayudes, esperando que tú resuelvas nuestros problemas cuando nosotros no caigamos en pecado, cuando no caigamos en pecado para defendernos. Ayúdanos, Señor, para que seamos verdaderos y seamos honestos, aun que no nos vaya a ir como pensamos que nos iba a ir, porque ayúdanos a entender que lo que tú nos vas a dar, que el resultado de serte fieles a ti es mucho más grande, es mucho más importante que el que hubiéramos ganado mintiendo, robando o engañando. Gloriosísimo Rey, ayúdanos a ser humildes, fieles, leales, genuinos. Ayúdanos a ser unos como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga bien muchote, hermanos de mi corazón y de mi vida.